tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con el siguiente acto del día de hoy, que es la presentación o la mesa redonda 21 en el 21, que es a la vez presentación de la exposición de cómic que hemos tenido durante esta Semana Negra en el Museo Barjola, de los autores y autora aquí expuestos que nos acompañan, y luego al final haremos la entrega del libro catálogo, que eso ya al final explicaremos un poco cómo va a ser la metodología para la entrega. Esta exposición de originales en realidad fue una idea de Ángel de la Calle, un día hablando sobre qué podíamos organizar este año para la exposición de cómic. Él tuvo la idea de hacer una exposición que tratara sobre cómo estaba reflejando o cómo estaba evolucionando en el mundo del cómic el género negro. Yo tenía otra idea distinta que era mucho mejor, pero no me acuerdo de ella, o sea que seguramente él tenía razón. Y entonces nos embarcamos en el análisis de qué y cómo nos estaba ofreciendo el género negro el mundo de las viñetas. Como en casi todas las publicaciones y exposiciones de este tipo que hacemos en la Semana Negra, pues Pepe y yo nos encargamos de realizar el catálogo, pero en este caso, a diferencia de otras ocasiones, no lo hemos escrito nosotros en su totalidad. Pensamos, y de ahí surgió lo del título 21 en el 21, que, bueno, haciendo un juego de números en este caso, podríamos, para hacer una visión global de cómo estaba mostrando el género negro en el mundo del cómic, hablar con 21 críticos y críticas y divulgadores y autores y autoras de cómic que colaborasen con nosotros reseñando una obra concreta de cómic en el género negro que se hubiera producido este siglo. Ahí tuve mucha suerte porque hubo un montón de gente de mucho renombre que colaboró con nosotros. Hemos conseguido que nos escriban críticos y críticas no solo del Estado español, sino que han colaborado escritores de Uruguay, Argentina, Italia, Francia, y hemos conseguido lo que creemos que es una visión bastante global y bastante diversa, ahora que está de moda la palabra diversidad, muy diversa y muy plural de lo que es el género negro. La única restricción que les pusimos cuando les encargamos las reseñas fue que tenían que ser obras realizadas en castellano o que contaran con una edición en castellano. O sea, no íbamos a reseñar el mejor cómic negro que se hubiera publicado en este siglo en Serbia, porque si la gente no puede acceder a él y leerlo, pues no tendría mucho sentido. Delante de esas 21 reseñas hay un pequeño ensayo en el que Pepe y yo hacemos las consideraciones que consideramos oportunos a partir de lo que nos hemos encontrado analizando el género negro en el campo del cómic. Y luego quedaba la segunda parte. No podíamos exponer 21 obras en el museo, 21 originales originales de 21 obras, aparte de porque logísticamente y en estos tiempos que conseguir originales que vengan de otro país es complicado, logísticamente era una pesadilla, sino porque además tendríamos que exponer muy pocas páginas de cada obra, apenas 2, y eso haría que no se pudiera apreciar la calidad de los trabajos o intentar hacerse una idea cabal y sensata de lo que ofrecía cada una de las obras. Al final lo redujimos a 5 obras que considerábamos significativas y representativas y que además nos permitían jugar con esa misma diversidad con la que pedimos a los críticos y divulgadores que nos escribieran las reseñas de las obras, que era que con tan solo 5 obras hemos conseguido mostrar al público en la exposición en el museo trabajos de creadores de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, Francia y Serbia. Lo que da, pues, una primera idea de que el género negro es un género universal. O sea, el género negro ya se ha extendido y en el cómic de casi cualquier país del mundo que haya industria del cómic es uno de los géneros más potentes.
Bueno, antes de pasar la palabra a los autores y que nos cuenten un poco, explicaremos por qué hemos seleccionado a cada uno de ellos y que nos cuenten un poco su opinión sobre su obra o los avatares por los que construyeron cada una de las obras que hemos expuesto. Lo primero le pasaré la palabra a Pepe para que cuente un poco lo que él quiera, evidentemente, y si lo que él quiere es qué hemos descubierto cuando hemos hecho esa prospección de la representación del género negro en el cómic, pues mucho mejor. Bueno, primero agradecer a Norman y a Ángel que me dio la oportunidad de participar en la creación de un catálogo que sigue una línea de estudios y de análisis sobre el mundo del cómic y que además es participar en la ceremonia de la entrega, que es una de las cosas más bonitas de la Semana Negra, ¿no? Cuando propuso el tema del género negro, es un género que a mí me gusta y en el cual también he participado como autor, pues empezamos a pensar a ver cómo podíamos enfocarlo. Primero, como he dicho, vamos a recoger, y es una parte importantísima del catálogo, es decir, vamos a ofreceros, la persona que lo vea verá que que el género negro lo que es muy plural y que abarca muchas situaciones. Pero nosotros hemos intentado, digamos, buscar algún punto común, ¿no? Y hablando de, el género negro lo que habla normalmente y cómo surge del hecho de la delincuencia, o sea, que se produce un delito en una sociedad que intenta ser muy estable y ese delito pues busca primero, lo convierte en un enigma en el cual generalmente genera un cliché al delincuente, genera un cliché, digamos, de maldad. Y luego, pues, con el tiempo eso evoluciona y ya llegamos a lo que eso sería el género criminal y llegamos al género negro, en el cual ya, es muy diferente. Aunque en el cómic vamos mucho más atrasados y los cómics que se producen, aunque en Estados Unidos colabora Hammett en alguno de ellos como Hammett, que es el hombre, para mí el padre fundador de la novela negra, el que dice que la novela negra lo que tiene que hacer es reproducir que el desorden lo provoca la ambición del poder, el desorden lo provoca la corrupción de poder, en una serie de obras como Cosecha Roja y otras obras en las cuales demuestra que el desorden, que es lo que de alguna forma estudia el género negro, el desorden no es una estructura que genera, como decía esta mañana Marta Sanz, y le robo la cita porque estoy totalmente de acuerdo con ella, no es la maldad abstracta, no es la maldad universal, que también lo ha dicho esta tarde, hace un par de horas, sino que es la maldad en un contexto determinado. Y el contexto determinado es normalmente el abuso de poder económico o abuso de poder o situaciones de crisis, que es lo que hemos vivido ya posteriormente en la extensión del concepto de género negro a todo tipo de desorden que se pueda producir en el sentido de crisis personales con respecto al contexto en el que se vive, ¿no? Y aquí ya entramos en el abuso de poder, también entra la crisis, el abuso de poder sexual, el abuso de poder o como hablará, me imagino, Marcelo, de las crisis de desorden que te produce estar en una sociedad en la cual tú eres extraño o te sitúa de una forma extraña. Ha sido un placer elucubrar esto, lanzar una elucubración que no queremos que pase a la historia, pero sí nos ha permitido reflexionar sobre ello y reivindicar el género negro y todas estas obras como una serie de espejos que reflejan una parte de nuestra sociedad, que al igual que la novela negra es la novela social, el género negro en el cómic también es el género, es el reflejo de la sociedad contemporánea y de las múltiples crisis que la atraviesan. Por lo tanto, agradecer al participar en esto y agradeceros que estéis aquí y recomendaros, evidentemente, que leáis no solo las reseñas, sino que participéis con la lectura de los libros recomendados, de los cómics recomendados, de esa visión muy abierta, plural, diversa, pero que en el fondo tiene la manifestar el desorden que nos acude y que muchas veces que es un desorden claramente muchas veces condicionado por el abuso
tanto en el poder como en el mundo del trabajo, como en las situaciones de relaciones personales. Y ahora creo que tú vas a empezar a preguntar ya. Vale. Sí, siguiendo el orden, al lado de Pepe está Marcelo Quintanilla. Marcelo Quintanilla está presente en la exposición con una obra que se llama Tungsteno, que es una obra, yo diría, emblemática de lo que es el género negro o qué te permite contar mediante el género negro o utilizando elementos del género negro para reflexionar con cosas pues tan grandilocuentes, dichas así como la condición humana, ¿no? Antes hablaba Pepe de que el género negro, el delito, las situaciones, la maldad no existe per se, sino que existen actos malvados, entre comillas, en un contexto. Y el contexto es muy importante en la obra de Tungsteno, porque es un contexto en el que los personajes que se mueven, Tungsteno es una obra muy coral, están condicionados, su vida, su misma esencia, por las situaciones en las que se encuentran, por sus vivencias personales que en muchas ocasiones tienen que intentar lidiar con ellas, que tienen que ver con como explicó Marcelo ayer en la charla, con el título de la obra. Y yo simplemente lo que le diría a Marcelo es que, bueno, que cuente por qué hizo esa obra, por qué cuando se planteó hacer una obra desarrollada en una playa, en una mañana en una playa en Salvador de Bahía, de repente se le aparecieron esos 4 personajes de los que cuenta su historia. Hola, gracias por venir. Gracias, Norman. Pepe. Bueno, antes que nada agradecer la invitación. Es una gran ilusión para mí estar aquí la Semana Negra. Es la primera vez que estoy aquí. Gijón es una ciudad que me encanta. Y bueno, ¿por qué decidí hacer una historia como Tungsteno? Eso ha nacido a la luz de una noticia de radio. Justo cuando hacía un libro sobre la ciudad de El Salvador, había desarrollado el hábito de escuchar la radio local de la ciudad. Y en una ocasión se notició que un policía de paisano que pasaba cerca de la fortificación donde se desarrolla la historia, había sorprendido a 2 pescadores furtivos que pescaban mediante dinamita. Y era una información muy fugaz, muy rápida. Se dijo esto y antes que yo pudiera darme cuenta, ya había empezado a desarrollar una historia donde todos estos personajes se encajaban. Y la cosa empezó a crear cuerpo y desarrollarse en mi cabeza a lo largo de los meses y todo. Y entonces no hubo otra manera a no ser ponerlo en el papel, transcribir la historia. Entonces es el germen que ha dado origen a Tungsteno. Tungsteno también es una historia que se basa en las relaciones humanas, o sea, las relaciones de poder de alguna manera. Se basa también en la violencia que existe en las relaciones humanas, en la tensión que hay en las relaciones humanas. Bueno, es lo que más me ha motivado a escribir esta historia. Y su origen concretamente ha sido este hecho, que a mí me parece muy interesante. ¿Preguntas de Bolsonaro o no? ¿No? Bueno, pues seguimos con Antonia Santolaya, que no lo veis, pero está reflejando todo lo que pasa en esta mesa, está dibujando y tomando notas sobre ello. O sea, ella dibuja continuamente lo que pasa a la realidad. ¿Es así o no? Entonces, la realidad continuamente la conviertes en dibujo, todo lo que sucede a tu alrededor. Continuamente no, pero casi. No, porque he aprendido a estar más cómoda dentro del dibujo que a veces en la realidad. Sí. Bien, su obra es de Trastevere al Paraíso, Trastevere Roma. Coincide y nace, digamos, de tu estancia con una beca o con... Sí.
en Roma, ¿no? En la Academia Española es. Sí, en la Real Academia Española son unas becas de la ECI y bueno, y se presenta un proyecto y de todos los proyectos que se presentan pues se elige un número muy reducido de personas porque no pueden estar todos, pero en realidad hay muchos proyectos buenos. Entonces, no lo veréis, pero esta mañana no lo he enseñado, yo te lo había enseñado, hay un trabajo previo de eso, de dibujos de sensaciones, de recoger de sensaciones y de emociones y de cómo parte de cosas que te estaban sugiriendo lo ibas convirtiendo ahí y eso ha sido, digamos, el magma del cual ha salido luego de Trastevere al Paraíso, ¿no? Sí. Y con dos libretitas pequeñas sobre la rabia y el otro era sobre... Uno es Fuera ruido y la otra es La rabia, sí. Es un poco... le estaba escuchando hablar de un poco de lo que palpita dentro del género humano y en realidad yo la historia me dio la sensación en un momento determinado que a pesar de estar en un momento muy concreto, los años 70, y como siempre convulsos años 70 en Italia y terrorismo, pues era como hay algo más poderoso que está implícito ya en el ser humano y hay relaciones de poder, hay relaciones de manipulación, hay relaciones también de amor y de fidelidad a lo que te rodea y entonces cómo todo eso se va entrelazando para crear una historia que se mezcla en realidad lo personal con lo social, con pues lo interno con lo externo, todo eso, ¿no? Muchas capas. Y luego esto lo haces en colaboración con Felipe Hernández Cava. Efectivamente, el guión es de Felipe Hernández Cava y como el guión tiene una base pues novelada, ¿no? de que no es real, pero hay otra base que tiene unos aspectos muy concretos de la historia de Italia y esos aspectos Felipe pues los controla como historiador y es quien le da marco a toda la historia, ¿no? Hay una protagonista y esa protagonista es un espejo de ese momento, pero también de muchas otras cosas que hay alrededor, ¿no? Muy bien. Pues un poco más allá de Antonia está Matt. Matt es el guionista de otra de las obras expuestas, que es una adaptación de la novela Adiós muchachos de Daniel Chavarría. Los que seáis más visitantes de la Semana Negra con más antigüedad, por así decirlo, recordaréis a Daniel. Daniel vino varias veces a la Semana Negra. Daniel era un escritor uruguayo que residía en Cuba, que se le puede considerar uno de los padres de la novela negra, junto con Taibo y otros escritores de esa generación, como uno de los padres de la novela negra en castellano y en Latinoamérica en este caso, ¿no? Adiós muchachos es una novela corta que Daniel escribió, no recuerdo el año, pero sí recuerdo que ganó el premio Edgar Allan Poe en Estados Unidos a la mejor novela de misterio del año en el que se escribió. Y que es una novela que se desarrolla en La Habana con un montón de personajes, con unos personajes protagonistas que sobreviven cada uno como puede y que es una novela, como todo lo que escribía Daniel, muy bien escrita, con un uso del lenguaje para el que él estaba especialmente dotado y que está dotada no solo de los elementos propios de la novela negra como la intriga o el suspense o cómo va dosificando la información, sino que además es una novela muy sensual. De hecho, así a bote pronto, es una novela que a mí no se me ocurriría a la hora de ponerme a intentar trasladarla al cómic, hacerlo, porque me parece muy, muy complejo. Y lo más valioso del trabajo que hace Matt, en este caso con el dibujante italiano Paolo Bazzilieri, es que consiguen a partir del texto de Daniel, respetándolo, trasladarlo a otro medio distinto, y eso me parece muy complicado. Entonces, bueno, la pregunta para Matt es evidente, ¿no? ¿Por qué de todas las novelas que había o que existen, por qué se le ocurrió precisamente adaptar Adiós muchachos? Merci. Muchas gracias. Alors, pourquoi ce roman Ce roman s'inscrit dans une collection que j'ai créée avec François Guérif en France. François Guérif est le patron d'une collection de polars très très connue en France qui s'appelle Rivage Noir, qui est l'éditeur de James Ellroy, de Dennis Lehane, James Lee Burke,
Manchette, enfin énormément d'auteurs de polar très importants. Et ensemble, on a décidé de créer une collection d'adaptations de romans de la collection Rivage Noir en bande dessinée. Et en tant que co-directeur de la collection, je me suis autorisé à me charger des romans que je préférais. Et donc, Daniel Chavarria, Adios Muchachos, qui est un roman noir assez particulier, dans le sens où il n'y a pas vraiment de crime, il y a une seule mort et elle est accidentelle. Et ensuite, autour de cette mort se mettent en branle tout un tas de personnages et d'intérêts différents, souvent très drôles, très mercantiles. Et en dépit du fait qu'il n'y ait pas vraiment de crime, c'est vraiment un roman noir dans le sens où il dit énormément de choses de la société cubaine et même au-delà de la nature humaine, puisque ce sont des tas de personnages qui essayent de survivre à tout prix en prenant tout un tas de très mauvaises décisions. Et ça en fait à la fois une comédie et un vrai polar. François Guérif. ¿Por qué haber decidido adaptar esta novela? Pues en realidad todo viene de mi conexión con François Guérif, que era el director de una colección muy importante de novela gráfica y en la que había publicado algunos de los escritores del género más importantes, como Hammett, como Hachette, los más... James Ellroy, Querbec, los clásicos de novela negra. Y entre ambos pensamos en la posibilidad de crear una colección de adaptaciones a cómic de estas novelas clásicas. Me apuntó como codirector de la colección y desde este papel pensé en adjudicarme a mí mismo en la novela de Daniel Echevarría, Adiós Muchachos, que es una de mis favoritas por varias razones. Es una novela negra particular en el sentido de que no hay crimen como tal, hay una sola muerte en la novela y realmente es accidental, no es un crimen previsto, pero alrededor de esta muerte giran un montón de personajes y se hace un fresco muy interesante de la realidad en Cuba, de las relaciones mercantiles entre la gente. Esa es la principal conexión con el género noir, con la novela negra, con todas las cosas que tienen que... se retrata muy bien la sociedad cubana y lo que tiene que hacer la gente para sobrevivir en unas circunstancias tan particulares y como las malas decisiones que van tomando los personajes les van arrastrando cada vez más dentro del género negro. Tu as dit que c'était sur les personnages, ça dit beaucoup de la société cubaine et qu'ensuite ça dit beaucoup de... Ya. Hay una discrepancia entre el traductor y el traducido que la tendrán que resolver. Quiere insistir en que realmente los personajes de la novela, los cuatro protagonistas, definen muy bien la sociedad cubana. Son así estereotipos que hablan muy bien, que retratan muy bien la sociedad cubana. Non, je peux dire aussi que quand on a, pour faire cet album avec Paolo Basilieri, le dessinateur, on est allé passer une semaine à Cuba et on a rencontré plusieurs fois Chavarria. Et c'était très impressionnant à Cuba de se promener dans les rues de la Havane avec Daniel Chavarria. Et des gens venaient nous voir et serraient la main de Daniel Chavarria pour lui dire merci en l'appelant maestro. Et je ne connais aucun autre pays où un auteur de polar va se promener dans la rue et des gens sortent de la foule pour le féliciter, le remercier et l'appeler maestro. Bueno, también puedo contar que para hacer este álbum, tanto el dibujante Paolo Basilieri como yo viajamos un par de semanas a Cuba a conocer personalmente a Echevarría, pues para que nos contase cosas, nos diese ideas para la adaptación, y es la primera vez que he visto pues cómo paran a un autor de género negro por la calle, la gente le da la mano, le felicita por sus novelas, por lo bien que retrata la sociedad o tal. Yo nunca había visto que eso pasase, que un escritor de género negro fuese famoso y parado en la calle para felicitarle por sus obras. Bueno, el género negro... Tal y como, por lo menos yo lo entiendo, el género negro, como decía Pepe, es la novela social, es una novela que explica la sociedad, pero yo diría que tiene dos características. Una que es
es el género que más explica el poder. Es un género que se basa o una de sus esencias es explicar los mecanismos de funcionamiento del poder, y directamente relacionado con eso es un género en el que la violencia está muy presente, entre otros motivos porque uno de los mecanismos que tiene el poder para mantener el status quo es el ejercer la violencia. Pero bueno, la violencia tiene muchas capas, tiene muchas formas de presentarse, incluso es una forma de relación en las relaciones humanas y digamos que es un tema que a mí siempre me ha obsesionado, sobre todo desde el punto de vista de la representación gráfica de la violencia. Entonces, aprovechando que están ellos aquí y que la violencia forma parte de alguna manera de cada una de sus obras, quería que me explicasen un poco cómo se planteaban esa violencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tusteno hay una violencia en la forma de relacionarse, incluso en la forma de relacionarse los personajes, incluso en la forma de relacionarse como pareja, ¿no? En alguno de ellos. En la obra de Antonia hay una violencia evidente, y además está analizada digamos, desde el punto de vista de pues cuando ocurre un asesinato, por ejemplo, cómo esa violencia afecta no solo al muerto, evidentemente, sino también cómo esa violencia ejercida cambia a quien la ejerce, ¿no? Como ha dicho Matt, en Adiós muchachos no hay mucha violencia, pues solo hay un muerto y además se las arregla para morirse él solo sin tener que necesitar que nadie le ayude. Pero, sin embargo, Matt tiene una obra que se llama Asesino, que por cierto, en breve va a ser adaptada, no sé si al cine o a la serie, por Netflix, y la va a dirigir nada más y nada menos que David Fincher. Con lo cual, una serie que se llama Asesino y que hace referencia a la profesión de su protagonista, es evidente que está muy relacionada con la violencia, ¿no? Entonces, la misma pregunta para los tres. ¿Cómo os enfrentáis a esa forma, primero, a la violencia como elemento temático y la segunda a la hora de reflejarlo gráficamente? Empieza Marcelo. Bueno, desde mi punto de vista, como ya he dicho antes, yo creo que la violencia hace parte de las relaciones humanas de una manera muy evidente, de una manera muy presente, muy constante. Es decir, desde mi punto de vista, muchas veces decir buenos días por la mañana puede ser un acto de extremada violencia. Las relaciones familiares están mediadas por algo que podríamos definir también como violencia. Pero sumado a ello, en la perspectiva brasileña, está la violencia social, que es un reflejo inmediato de la violencia política, sobre la cual, bajo la cual la sociedad brasileña se ha desarrollado en los últimos años. Más evidentemente después del periodo de la dictadura militar. O sea, este ha sido un punto de inflexión en la política brasileña porque desde entonces se han extremado las diferencias sociales, lo que ha hecho con que todas las relaciones de poder y relaciones interpersonales sean regidas por algo que está mucho más allá de lo que es simplemente el cotidiano de las relaciones individuales, porque a esto se suma una situación social y de incapacidad del Estado de responder a las inquietudes de una parcela muy expresiva de la población. Esto se suma a lo que ya está presente en las relaciones humanas, o sea que todo esto está mediado por una situación política que las extrema de una manera muy visible. O sea, en muchos momentos de la sociedad brasileña todo parece que está a punto de explotar, todo parece que está a punto de recibir la gota que colma el vaso. Entonces, como brasileño noto que siempre tenemos que lidiar con las cosas como si estuviéramos pisando sobre huevos todo el tiempo, o sea que esto
es algo que está reflejado en un trabajo como Tungsteno de una manera muy, muy evidente. Y creo que esta es, a mi juicio, la principal motivación de esta característica tan extremada de la violencia brasileña. Bueno, yo cuando Felipe me propone una historia que tiene o sea, que había pensado en una historia en particular para hacer conmigo, yo pensaba que iba a ser una historia de batallas y pensé que me iba a proponer, de hecho, como me iba pasando capítulo a capítulo y yo de momento no tenía como la imagen global de lo que era la historia, yo pensé que iba a dibujar más enfrentamientos, más luchas, más enredos, así, casi pensé que iba a tener que hacer una historia de acción, ¿no? Y de hecho busqué tantas imágenes, me informé tanto, que después cuando iban llegando los capítulos casi echaba de menos entrar en acción y decía, voy a perder toda esta información que ya tengo aquí, ¿no?, recogida. Y me encantaba ir viendo, también había muchas conversaciones entre ambos y por eso los capítulos también iban como tomando otro poso, y me encantaba ver cómo había un paralelismo entre la violencia en el exterior y la violencia, como bien decías, de lo interno y de pues, lo familiar, cómo cada uno de nosotros podemos ejercer la violencia en nuestro entorno más cercano, pues no me hablo con alguien y eso es un acto súper violento, o no me bajo de mis razones, todo este tipo, o cómo hay acciones que aparentemente son como muy circunstanciales en el que pues una chica joven se enamora o le gusta a otro chico y lo que se encuentra es que aparece una lucha de clases simplemente en un encuentro sexual. Y esas situaciones iban mostrando, pues eso, cómo la violencia ya parte de uno mismo, efectivamente hay un contexto social que además ayuda a que haya un campo de cultivo para eso, pero que había yo creía, o así hice yo mi lectura de ese guión, que había una reflexión sobre ese juego violento que existía en el país y al mismo tiempo con muchísimos actores interviniendo de una manera así como soterrada y al mismo tiempo pues eso que hay en el día a día, ¿no? Y que no es tan banal o tan insignificante que en realidad no condicione a otras cosas, ¿no? Entonces esa es la parte que más me gustó de trabajar con el guión de Felipe. Alors, c'est vrai que dans Adiós Muchachos, il n'y a pas beaucoup de violence mais il y a, physique, mais il y a beaucoup de violence dans les relations entre les personnages. Et je crois qu'il y a deux niveaux, en fait, et c'est un point commun avec le tueur. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau où il y a une grande violence dans les relations entre les personnages qui se traduisent pour des raisons, des enjeux d'argent et de pouvoir et de sexe. Mais en même temps, le deuxième niveau, c'est que du point de vue de Chavarria et de la narration, les personnages sont traités, ne sont pas jugés et il n'y a pas de jugement porté sur eux. Et en fait, ils sont regardés de haut avec beaucoup de bienveillance. Je pense que c'est un petit peu la marque de fabrique de Chavarria, avec humour et bienveillance. Dans Le Tueur, en dépit du titre, Le Tueur n'est pas une série d'actions. Donc la violence est conçue de telle façon à ce que ce soit pas, il n'y a pas de voyeurisme sur la violence, mais les séquences violentes sont comme des convulsions en fait, un peu comme dans les films de Sergio Leone, où il y a beaucoup des plages de calme, et puis d'un seul coup une convulsion violente. Parce que dans Le Tueur, il y a aussi un double niveau en fait. Le personnage lui-même du tueur est fondamentalement cynique, froid et détaché du monde et de tout affect, mais la narration
le point de vue, le propos de la série en elle-même est plutôt une réflexion sur le monde et sur la nature humaine. C'est ce qui en fait là aussi un polar, même si ça pourrait plutôt s'inscrire dans le genre hard-boiled. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui a intéressé pour le film. C'est que ce soit pas une série d'action. L'idée, c'était pas de faire une série B, mais de faire un vrai polar avec un propos politique, ou en tout cas une réflexion sur la nature humaine. Et pour répondre à ta question, pour l'instant, c'est un film dirigé par David Fincher et avec Michael Fassbender dans le rôle du tueur. Donc ça, c'est pour les éléments cinéphiliques. Como ya dije antes, en Adiós muchachos, la violencia no es particularmente física, sino que es más bien de las relaciones entre la gente. Yo diría que hay dos niveles. Uno, el nivel principal, que tiene que ver con la ambientación y que se basa sobre todo en las necesidades de los personajes, que son las más básicas. En primer lugar, el dinero, poder e incluso el sexo. Y después hay un segundo nivel, un sustrato que está por debajo, y es el punto de vista del narrador, de Echevarría, y cómo la narración nos va contando el punto de vista psicológico de cada uno de ellos, pero sin juzgarlos ni condenarlos, sino que incluso los compadece. Tiene un sentido del humor muy característico, que es uno de los rasgos más peculiares de su estilo. Cuando se habla de la violencia, hay momentos puntuales, pero no se recrea en ellos. No hay un voyerismo sobre lo que está pasando. Es como si estuviésemos en la playa y hubiese calma chichi y de repente pues hay una marejada, hay un golpe seco. Hay pequeñas convulsiones puntuales que aparecen durante la novela, pero incluso eso, el asesino accidental es una persona cínica, fría, aislada de la sociedad. Pero el segundo nivel de narración, el punto de vista de Echevarría, nos permite reflexionar a partir de él sobre cómo funciona el mundo, sobre la naturaleza humana, que es quizás lo que más me interesa cuando hablo de la violencia. Y sobre lo que decía Norman de mi otra serie, Asesino, que están adaptando ahora mismo en televisión, también es lo que me interesa, no tanto reflejar la violencia en sí misma, como sino las circunstancias políticas que la rodean. Y un poco hablar de la condición humana en general. Si queréis más información al respecto, os puedo decir que es una película que va a ser dirigida por David Fincher y protagonizada por el actor Michael Fassbender. Bueno, pues nada, antes de que os explique cómo vamos a hacer el reparto de los catálogos, porque con esto del COVID pues hay que tener una metodología, ya no podremos repetir las avalanchas que hacíamos antaño cuando todo el público se acercaba a la mesa generando el terror en los que estábamos en ella, de la avalancha que se producía, pero bueno, sí que quería dedicar un minuto, si me lo permitís, a hablar de las otras dos obras expuestas que por desgracia los autores no pudieron estar aquí. Una de ellas es Scalped, que es una serie norteamericana escrita por Jason Aaron y dibujada por R.M. Guerra. Guerra es un guionista serbio, residente en Barcelona, que no ha podido visitarnos porque justo cuando iba a viajar hacia aquí, pues se enfermó un familiar en Serbia y tuvo que cambiar su billete para Gijón por uno para su tierra natal para atender a su familiar enfermo, que espero que haya mejorado. Scalped es una serie que se desarrolla en una reserva india, cerca de la famosa estatua con los caretos de los presidentes norteamericanos, que es uno de los lugares, o el lugar de Norteamérica más pobre. Es un ejemplo de los muchos que hay del tercer mundo dentro del primer mundo, y es una historia que, si bien tiene unos tintes policíacos, porque hay un jefe gángster que domina el casino que han puesto en la reserva india, hay un agente del FBI infiltrado. Es una serie que nos habla, yo creo que de dos cosas, una de la pobreza y otra de la desesperanza, de cómo, imbuido en esa pobreza, pues tienes que seguir viviendo cuando no tienes ninguna, por así decirlo, incentivo vital para vivir. Es una obra gráficamente muy potente, porque Guerra pertenece a la escuela yugoslava o de la antigua Yugoslavia, que tiene una tradición muy antigua de cómic, un cómic muy cuidado, casi
dibujado como un orfebre, y es una obra realmente notable de la producida en los últimos años. La otra obra expuesta, la quinta, es lo que la noche sabe, que es una adaptación un traslado al cómic de cuentos del escritor argentino Carlos Salem, que realiza Iñaki Echeverría. Iñaki, ya lo habéis conocido los que habéis venido más años a la Semana Negra, porque nos ha acompañado en más ocasiones, e incluso expusimos una de sus obras el año que hicimos la exposición sobre la violencia de género en el cómic. Bueno, él no ha podido venir porque justo cuando tenía que viajar, pues le dio coronavirus. Se contagió el pobre hombre y afortunadamente, como es joven y está en buen estado de salud, pues lo ha pasado bastante bien sin secuelas o sin demasiadas secuelas, pero por desgracia eso le impidió viajar a Gijón. Las adaptaciones de cuentos de Salem pues quienes conocéis el trabajo de Iñaki es en su misma línea. Iñaki es un autor que consigue la máxima expresividad con el menor número de trazos posible. Es deudor de la escuela argentina, probablemente, o de José Muñoz, por ejemplo. En sus trabajos de género negro se ve claramente su influencia y sobre todo se ve la capacidad que tiene el cómic para convertir una historia y trasladarla a otro medio sin que se pierda la esencia de la historia, pero haciendo algo distinto. Entonces quería simplemente mencionar ambas obras y a los autores que no pudieron visitarnos, porque no ha sido por voluntad de ellos, ya que ellos estaban dispuestos a viajar lo que hiciera falta para estar aquí con nosotros. A ver, explico cómo va a ser la cosa. No sé si habéis viajado alguna vez en avión, pero cuando viajamos en avión y nos vamos sentando y saliendo por fila, somos muy cuidadosos. O sea que es evidente que lo sabemos hacer. Entonces, sin apelotonamientos y sin empujarnos unos a otros, porque hay catálogos para todo el mundo, no hay ningún problema, vais saliendo por la salida de la carpa, allí donde está Rafa saludando y Carmen saludando, y allí pues ellos os darán un ejemplar a cada uno de vosotros y de vosotras. Eso sí, antes de hacerlo, yo creo que tenemos que primero agradecer a Pepe su trabajo conmigo y a Óscar su trabajo de traducción, pero sobre todo a Marcelo, a Antonia y a Maz, que nos hayan cedido su trabajo para la exposición, que hayan venido a Gijón, que hayan compartido pues estos momentos con nosotros, y yo creo que lo tenemos que hacer como siempre hacemos en la Semana Negra, que es con un aplauso.